Han pasado 10 largos años desde que el primer Dragon's Dogma original viera la luz, y ahora, como es lógico, los fans de la saga queremos saber más acerca de las diferencias entre ambos títulos. Hace unos días tuve el privilegio de ser invitado por PlayOn y Capcom España a probar una demo exclusiva de Dragon's Dogma 2. Si te perdiste la primera parte de esta serie de vídeos, te sugiero que le eches un vistazo a través de la etiqueta que aparece en la esquina superior derecha, donde cubrí todo lo relacionado con el gameplay de este segundo juego. En este vídeo trataremos otros temas interesantes como diferencias relacionadas con el primer juego y conjeturas acerca de futuras novedades aún por revelar. Así que si estáis deseando saber más acerca de Dragon's Dogma 2 con todo lujo de detalles, poneros cómodos en la silla porque estamos a punto de comenzar. Al igual que ocurría en el primer juego, donde debíamos viajar de nuestro pueblo natal Casardis a la capital principal, Gran Soren, en la que podíamos aprender todas las vocaciones disponibles, en este segundo juego pasará algo parecido. Por ejemplo, en el primero, podíamos escoger entre 3 vocaciones básicas, a saber cuáles: el luchador, el strider y el mago, luego sus correspondientes evoluciones, guerrero, hechicero y explorador, y por último, las vocaciones reservadas para el Arisen, que eran vocaciones híbridas, como el caballero místico, el asesino y el arquero mágico. En Dragon's Dogma 2 ocurrirá igual. Si vamos a la primera taberna que tendremos disponible en el juego, solo podremos escoger entre las vocaciones principales del mismo, que ahora son 4: el luchador, el arquero, el mago y el ladrón. Cada una de ellas dispondrá de sus propias pasivas que podremos conservar independientemente de que llevemos o no dicha vocación. En cambio, cuando viajamos a la capital principal, que es Vermund, el equivalente de Gran Soren en el primer juego, sí tendremos la opción de empezar a escoger nuevas vocaciones como las evoluciones clásicas de el guerrero y el hechicero. Y parece que habrá hueco para muchas más, pero estas aún no han sido confirmadas. El menú ahora es mucho más homogéneo y simple de entender. Teniendo en cuenta este mapa central, nosotros comenzaremos el juego aquí, nuestro poblado natal equivalente a Casardis. Esta será la primera taberna que encontremos donde podremos empezar a cambiar las vocaciones básicas, y justo aquí abajo del todo se encuentra Vermund, el equivalente de Gran Soren del primer título. En la esquina superior derecha tendremos un recuento de los cristales de falla y oro que hemos encontrado en la partida. El registro de misiones, tanto la que tenemos equipada como el resto que hayamos podido escoger, y algo relacionado con el kit de campamento que no me queda muy claro qué es. En la esquina izquierda podremos encontrar el resto de menús como objetos, mapa, misiones, equipamiento, estado, 2 huecos que no sé para qué serán y sistema. Y en la parte de abajo a la izquierda podemos tener en todo momento una visual del estado de nuestro grupo, salud y peso máximo. Una vez dentro del apartado de objetos podremos ver que en la columna superior de arriba se divide por iconos cada sección, a saber como objetos consumibles, objetos minerales, objetos tesoros para vender o de misión, armamento y por supuesto todo lo relacionado con la armadura como casco, pechera, botas, capa y joyería. Y luego, evidentemente, cada uno de estos objetos tendrá su propio iconito encima para poder identificar qué es cada cosa. Así que mucho más visual y sencillo que en el primer juego. En la esquina izquierda, de nuevo, podremos tener un recuento de cómo va nuestro equipo. Ahora, si os parece bien, podemos dar una vuelta por Vermund, la capital principal de la humanidad en Dragon's Dogma 2, el equivalente de Gran Soren. Por cierto, como habéis podido ver ahí, hay sistema de colisiones, muy interesante. En cuanto lleguemos a la capital nos asaltará este hombre de aquí, Donovan, para pedirnos una misión secundaria que probablemente dejará activo algún tipo de carruaje para hacer viajes rápidos entre este lugar, entre Vermund y el resto de lugares, así que deberemos hacerla en cuanto lleguemos. Como veis, esta sería la plaza principal, está bastante más concurrida de gente que en el primero. Hay muchos más puestos, una taberna por allí al fondo. Se siente una ciudad mucho más medieval, y aquí a la derecha podemos ver una gran diferencia con respecto al primer videojuego, y es que hay distintos herreros o mercaderes. Este primero, Roderick, sería el encargado de el armamento. Aquí podremos comprar espadas o arcos, dagas, en fin, las armas que necesitamos para cada vocación.
aparte por supuesto de distintos tipos de flechas como las flechas explosivas, y podremos mejorar, como ocurría en el primer juego, hasta 3 niveles nuestro equipamiento. El siguiente herrero, en este caso de armaduras, como podéis ver, tienen iconos muy representativos aquí por el suelo. Bjorn, pues sería el encargado de todo lo relacionado con las armaduras, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver que podemos encontrar para distintas vocaciones, como veis. Algunas notaréis que tienen interrogantes, por tanto son vocaciones aún por revelar, y esto es algo muy interesante que se abre a especulaciones de qué tipo de vocaciones nuevas quedarán como por ejemplo este objeto. Tenemos que vale para hechicero, mago y 2 más que entiendo que tienen que ser relacionados con magia. ¿Serán vocaciones híbridas? ¿Serán vocaciones básicas nuevas? No lo sé. También podremos mejorar equipamiento, al igual que en el otro herrero, o armero, mejor dicho. Y continuando en esta misma pared tendremos el mercader de objetos básicos, podremos decir, o consumibles. Entre ellos la piedra de viaje rápido, que volverá a estar presente, ya que estaba también en el primer juego. Todo tipo de pociones y consumibles para recuperar salud, para darnos defensas, bufos. Muy interesante, por supuesto, linternas, aceite para linternas y kit de campamentos que, como veis, ya se dividen en 2. Tenemos uno más barato, otro más caro, con descripciones diferentes, y entiendo que a más caros sean, pues serán mejores, incluirán más cosas o quizás valdrán para distintos tipos de entornos. Que sabemos que habrá diferentes entornos en el juego y eso es muy interesante. Fijaros, por cierto, en este objeto, que esto ya es tremendo porque parece que servirá para todas las vocaciones del juego y nos deja 3 interrogantes, además de las 2 evoluciones básicas que ya conocemos, como son el hechicero y el guerrero. En estas 3, ¿qué entrarían? ¿Entrarían evoluciones de arquero y de ladrón? ¿Entrarían híbridas? No lo sabemos. Esto desde luego da para especular mucho y además parecen set de conjunto, lo cual son muy interesantes. Este, por ejemplo, es especialmente caro, no sé por qué, 155.000 de oro, y encima nos baja bastante lo que es la defensa con respecto a lo que llevábamos equipado. Una cosa de lo más curiosa, desde luego. No solo tendremos este tipo de mercaderes por aquí, sino que también encontré esta especie de vidente que debe darnos algún tipo de pista hacia lugares que podríamos ir a investigar. Por ejemplo, aquí estaba intentando hablar con ella, a ver qué es lo que ofrecía, y una vez pago por su servicio, nos da esta especie de pista que nos dice que nos aventuremos en la mina de Trevo. Vete tú a saber por qué. Algún tipo de objeto podremos encontrar, se activará quizás una misión secundaria. No lo sé, pero me parece muy interesante. Por aquí tendríamos la zona superior del castillo, mucho más trabajada, mucho más bonita que la Gran Soren del primer juego. ¿Dónde va a parar? Fijaros la preciosidad del lugar, ¿no? Es mucho más grande, mucho más bonito, como podéis ver. Y también tendremos activo algún tipo de sistema, entre comillas, de parkour, al igual que en el primer juego, donde podíamos explorar los tejados de la ciudad para encontrar cofres ocultos y secretos. Esto estará presente también, ¿de acuerdo? Fijaros la inmensidad del lugar, lo bonito que es, y justo ahí parece que hay como un puentecito encima del arco de piedra donde hay un cofre que yo no tuve muy claro cómo llegar y preferí espachurrarme contra el suelo, como habéis podido comprobar. Pero habrá cofres, además lo marca el HUD del minimapa, y en fin, se podrá explorar bastante por los tejados de toda la ciudad, de todo el castillo. Aquí en el centro estaría una gran piedra de falla para contratar peones también. En fin, la ciudad se ve mucho más grande, no está explorada entera durante la demo, pero bueno. Y si me permitís retomar de nuevo el apartado de las vocaciones, os dije que aquí en Vermund podemos escoger ya entre guerrero y hechicero, pero de entrada no podremos hacerlo porque, como podéis ver, el tipo que nos daría estas vocaciones nos pide una misión secundaria para conseguir las armas representativas de estas 2 vocaciones porque no las tiene. Al parecer, los mercaderes que debían traer esas armas fueron asaltados por un grupo de goblins y nos da esta misión secundaria para ir a ayudar
a ese carromato de, en fin, ¿no?, que traía las armas para poder escoger las vocaciones. Así que nada, ya sabemos ese dato, y con esta preciosa vista de lo que creo que es la Torre de la Luna Azul del primer título, cubierta por una especie de bruma mágica, ya veremos por qué es así. En el primer tráiler, de hecho, de Dragon's Dogma 2 se reveló y se ve claramente, yo estoy justo ahí en esa señalización roja que os marco a la hora de grabar este clip. No sé de qué vendrá esa bruma, pero sé por el mapa que podremos viajar a la Torre de la Luna Azul, así que solo cabe imaginar que podremos visitar también otros tipos de emplazamientos del primer juego, como nuestra querida Gran Soren. En fin, espero que os haya gustado, que haya despejado algunas dudas que tengáis, que podamos descubrir nuevas cosas pronto. Y ya sabéis que cuando lleguemos a Vermund por primera vez, si queréis escoger guerrero o hechicero, habrá que completar una misión secundaria primero, que es algo que me parece de lo más interesante. Si os ha gustado, como digo siempre, se agradece que dejéis un fantástico like, podéis compartirlo con quien queráis, no olvidéis suscribiros para estar atentos a nuevas noticias de este juego y otros que sigo subiendo en el canal, y nos vemos pronto con más contenido. ¡Chao, chao!